Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a este viernes, ya seco, sin lluvia, con el cierre de la primera semana post-receso, ya segundo semestre con todo, con temas iniciados aquí en la Cámara Baja, debates importantes, muchos en materia económica, que serán el foco de los próximos días, de las próximas semanas, de cara a una posible sesión antes que termine el mes de agosto. Y también, obviamente, las novedades de una sesión que dejamos ayer en pleno debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su resultado con la aprobación, incluso con la modificación en el recinto del texto que estaban debatiendo. Así que de eso vamos a hablar hoy a lo largo del programa. Vamos a repasar la actividad parlamentaria, varias columnas que nos han dejado nuestros colegas y sin duda toda la información de lo que se va desarrollando dentro del Parlamento. Arrancamos entonces con los títulos del día de hoy, lo más destacado de la jornada. Inviolabilidad de la propiedad privada, el proyecto fue aprobado por 37 votos. Nueva ley de inocencia fiscal, el alcance de la nueva normativa fiscal para residentes. Agenda parlamentaria, ¿qué iniciativas y proyectos buscará aprobar antes de fin de año el oficialismo? Temas que vamos a estar repasando con los diferentes compañeros y compañeras, colegas, que nos dejan algunos informes y otros que los hacen aquí en vivo y en directo, como es el caso de Silvia Rascher, que viene desde ya hace un rato largo al aire, pero ahora con nosotros acá en este fragmento. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien, después de una larga jornada. ¿Descansaste un poco? Sí, me fui a las 2 de la mañana al Congreso. Uf. ¿Cómo estaba todo? ¿Más calmo? A ver, a mí me gusta cubrir la sesión presencial, entonces me In quedo situ. hasta el último segundo. Y con los debates que hay sobre la votación telemática y todo eso, las coberturas también se hacen a la distancia. Vos sos de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela, porque podés hablar, podés charlar, podés dar una evaluación que haga tanto el oficialismo como la oposición. La oposición, obviamente, estaba con una sonrisa de oreja a oreja, especialmente los senadores más vinculados a la Cámara, porque habían salvado una ley que para ellos era muy importante, como la ley del manejo del fuego. Sí, ley que impulsó su referente político, Máximo Kirchner. Kirchner, ahí en el año 22, ¿no? En el año 2020. 2020. Noviembre del 2020. Estábamos con el ASPO en esa época, ¿no? Estábamos ya con la pandemia. Estábamos con la pandemia, pero pandemia. estamos también con unos problemas de incendio En Córdoba. En Córdoba. Y Corrientes, serios. recordemos que Corrientes se había incendiado el 80% del territorio, incluso había llegado a los esteros de Liberá, la situación muy trágica en aquellos años del 2019-2020, y eso fue lo que suscitó. Pero bueno, en un rato vamos a hablar de eso, porque es sin duda uno de los temas más importantes. Ya pasa acá a la Cámara de Diputados, estamos esperando el trámite. Va a tardar unos días porque me parece que hay que hacer muchas modificaciones. Eso te iba a decir, van a tener que estar muy atentos a la letra de lo que envíen, porque hubo modificaciones en el recinto, sí, ¿no? Y aparte no está muy fácil la relación entre la vicepresidenta y el bloque oficialista. Ya no estoy diciendo Patricia Bullrich, estoy diciendo la relación. Entre la Libertad representante Avanza del en su Poder Ejecutivo, conjunto, sí, directamente con denuncias adentro del recinto ayer, contra gente muy cercana a Villarruel. Y sí, se está encendiendo la internet. La vicepresidenta. Pero igual el trámite parlamentario, bueno, es responsabilidad de la vicepresidenta porque ella administra el Senado de la Nación. Pero lo tienen que terminar de redactar ahí los senadores porque ella no interviene en la letra de los proyectos. Pero sí tienen que... En el trámite. La Secretaría Parlamentaria va a tener que trabajar un poco, va a tener que hacer un buen trabajo para poder traspasar todos los cambios que hubo. Sí, va a tener que estar con la versión taquigráfica al lado, que es lo que le permite ver todo. La prioridad del oficialismo en la Cámara de Diputados es otra, no es propiedad privada. ¿Qué es inviolabilidad? Es inocencia fiscal. Banco Central y ver después qué pasa con otras iniciativas que están en el Senado muy frenadas. Bueno, de eso vamos a estar repasando hoy porque hay algunas medidas sanciones que debe el Senado de la Nación todavía, que ya se discutieron acá en la Cámara de Diputados.
Hay otros proyectos que van a ingresar o que ya ingresaron en la Cámara de Senadores, pero no logran cuajar las relaciones, y analizaremos también un poco qué consecuencias ha dejado esta sesión que, como decíamos en los títulos, permitió la aprobación, la media sanción de lo que se conoce como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 2 títulos menos y con debates dentro del recinto. Vamos a repasar. Sí, 3 títulos menos. 3 títulos menos. Eso lo repasamos ahora cuando vemos en detalle todo el proyecto, pero sí, lo importante es el momento de la votación, y eso es lo que vamos a ver ahora. Las modificaciones que se han hablado a lo largo de esta sesión, sin el capítulo 3 y sin el capítulo 4 de la orden del día 104/26. Aclarado, se vota en general. Se vota. Resultado: afirmativos 37, negativos 33, abstenciones 0. Resultando aprobado en general, corresponde proceder a la votación en particular. Bueno, veíamos ahí la votación, el momento de la votación, y la base y más importante de todo esto es que finalmente, con los 37 votos que obtuvo, logró la mayoría para ir hasta la Cámara de Diputados, que comenzará su debate cuando lo organice aquí el presidente de la Cámara. Vamos a repasar ahora con unas placas que vos hiciste, Silvia, y luego, si querés, hacemos el análisis más político, porque, bueno, esta sesión dejó muchas alertas al oficialismo, también dejó una fotografía de algo que venimos marcando hace bastante tiempo, que cada aprobación de ley, que cada mayoría se construye en contexto, situado, para cada ley. No hay una previsión de cuántos votos va a poder sacar antes de que sea el momento de la votación. Y el Senado tiene hoy otras características diferentes a diputados, donde los gobernadores tienen menos influencia en Senado que en diputados. Sí, eso cambió completamente por la composición. Yo lo vengo diciendo hace bastante. Pero digo, en esta etapa, ¿no? Porque históricamente el Senado representaba mucho más los intereses de los gobernadores. Sí, pero bueno, por diferentes razones, vos tenés un Senado donde tenés un radicalismo que es mucho más fuerte que en la Cámara de Diputados. Sí. Tenés 10 senadores, de los cuales 5 no responden a nadie. Y de los otros 5 que responden, algunas veces responden y otras veces no. Sí, y eso también dejó como tablero de esta votación, una votación que, bueno, como venimos diciendo, fue bastante accidentada, tuvo sus bemoles hasta llegar al recinto, tuvo un recorrido muy largo por la Cámara, desde que se presentó, por lo menos. Desde que se presentó, muy largo. Porque también hay un error del oficialismo, especialmente todas las iniciativas que elabora Federico Sturzenegger, que mete peras, manzanas, mandarinas, todas las frutas que se te ocurran en una sola ley. Y hay muchos puntos de esa ley que a muchos senadores dicen, yo el tema de los alojos te lo apruebo con las 2 manos, pero lo otro no. Lo otro no. Claro, al estar todo... Bueno, Pichetto se lo advirtió creo que en el mes de junio del año 24, cuando vino con la ley base. Sí. En la ley base, que manden ley por ley para que sea más fácil no solo el trámite, sino garantizarse es los lo votos. Que le está pasando también con la reforma electoral. Demasiadas cosas juntas. Demasiados temas, digamos, diferentes. Entonces le está pasando con que ficha limpia va junto con la reforma electoral. Entonces se descomplica el panorama, pero en ese caso es diferente. Bueno, de última son todas cosas electorales. Acá había materias distintas que, si bien pueden estar todas bajo el paraguas de la propiedad privada, de resguardar, garantizar la propiedad privada, son materias diferentes, son aristas distintas del tema. El tema de tierras no está tan vinculado al tema de desalojos, si bien en algunos casos sí, y no está vinculado al tema de expropiaciones. Exacto. Son diferentes leyes que tienen diferentes temáticas y que tenían diferentes niveles de consenso. Además, desde el punto de vista de que vos una ley quieras presentar como inviolabilidad de la propiedad privada y mediáticamente se transforma en la sociedad, en el común de la gente, como la ley de tierras,
aunque tenía otros puntos, habías perdido la batalla cultural. Esos son todos los análisis que estamos empezando a hacer, porque Pero si estamos querés, impactados todo sí. con lo que fue el resultado de ayer. Me fui, cuando estábamos haciendo el programa acá a las 6 de la tarde, había una perspectiva en el Senado, o lo que parecía es que iba a tener más votos incluso esta por lo menos ley. Pero nunca bueno, se pensó en 40 votos, como habían dicho algunos voceros del oficialismo, sino estaban en 38. En esa primera votación, cuando no se rechaza que vuelva a comisión, había 38. ujú. De esos 38, uno después no estuvo, que es la neuquina Julieta Corrosa. Muy bien, vamos a dejar un poco el análisis político y nos metemos en la ley, Sí. porque es lo que van a tener que discutir los diputados acá, y para que también, como bien decías vos, pasemos en limpio todos los aspectos que abarca la ley. La cuestión de las tierras, la cuestión del manejo del fuego quedaron aparte, pero otros temas quedaron involucrados. Bueno, vamos a ir a nuestra primera placa. El Senado aprobó ayer el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene como eje central, tras los capítulos que se eliminaron, reformas en el sistema de desalojos. Después voy a especificar bien de qué se trata, porque no todos los desalojos son sumarísimos, sino que solo en casos de intrusión especiales. Un sistema de limitación de las expropiaciones, para que, digamos, como que las expropiaciones que haga el Estado tendrán que ser muy definidas y claras y bien fundamentadas. Sí, y ahí te pregunto, ¿no hay una dimensión económica también que se pone en juego en la modificación de... Sí, totalmente, porque habla de los montos que hay que pagar por lucro cesante y de los topes que se van a pagar por lucro cesante. O sea, que va a pagar más el Estado cuando vaya a Exactamente, expropiar, más de cuando lo que vaya a pagaría expropiar. con la ley actual. Exactamente, más porque tenés muchos más restricciones para poder establecer ese sistema. Y después hay otro tema que es muy interesante, Ujú. que tiene que ver con... ¿Vos te acordás de la ley Pierri? Que era para que puedan escriturar a Sí. aquellos que tenían vivienda, pero que Por 20 años habían mantenido, por ejemplo, su capión, todas esas leyes que tienen que ver con Exactamente, bueno. agilizar los trámites de legalidad. Estaba establecido que ahora que necesitas 3 años para poder empezar esos trámites, de 3 años de permanecer en la vivienda, para empezar los trámites, siempre cuando haya vivienda única, siempre cuando se trate de una familia vulnerable, no es para cualquier persona. Sí, sí, sí. Bueno, te van a exigir 10 años que vos hayas permanecido en esa vivienda, pero no ponen fecha límite para que vos puedas hacer el trámite. Entonces me parece que es una reforma que es importante porque están reactivando no lo que se llamó la ley Pierri. Bien. Y después otro tema que también se incluye en la ley, que es la digitalización para que vos puedas hacer los trámites en los registros de propiedad privada. Algunas provincias ya los tienen, que puedes hacer todo a través de un sistema digital. Ujú. La ciudad lo tiene, pero no en todos los casos. Yo para hacer, convertirlo en bien de familia el departamento, fui con mi hija, pero lo tuve que hacer presencial. Todavía no se habilitó. No se había digitalizado. No se había digitalizado. Bueno, la vamos segunda a placa. seguir con nuestra siguiente placa a ver cómo fue esta votación. La iniciativa fue aprobada por 37 a 33 votos. Muy justa. Justo. Sí, El quórum, digamos. el quórum, que fueron aportados por La Libertad Avanza, que tiene 21 diputados. Senadores. Por 9 senadores de la UCR, que a nivel general habían respaldado el proyecto. El PRO, que tiene 3. Encuentro Misionero, que tiene 2. Despierta Chubut, que tiene 1. Y Provincias Unidas, pero solamente uno de los senadores de Provincias Unidas, que es Carlos Cambau Espínola. Vamos a contar acá que Encuentro Misionero, que ahora no se llama, se dividió en 2. En el medio de la sesión. En el medio de la sesión se dividió en 2. Carlos Arce se mantiene como un senador leal al referente provincial Carlos Rovira, y Sandra Rojas se mantiene cercana al gobernador. Un pasaclacua, ¿no? A Pasalacua, que se han Que se peleó un poco enfrentado con Rovira. muy mal. Rovira, desde que había creado el Frente de la Concordia, era como el capo máximo. Sí, Bueno, ponía y sacaba gobernadores. ¿eh? Ponía y sacaba. gobernadores, exactamente. Y en el caso de Despierta Chubut, aprobó en general
el proyecto, pero se abstuvo por diferencia con el capítulo referido a los desalojos. Ahí tuvieron un voto menos, tuvieron 36 a 33. Vamos a contar quiénes estuvieron en contra, porque Dale. acá vas a ver muchos aliados también del gobierno. El proyecto fue rechazado por votos del bloque justicialista, que tiene el interbloque, que es el bloque justicialista más los santiagueños, más el puntano y el riojano, tienen 20, entre total tienen 25, 25. pero tuvieron 24 porque no estaba Anabel Fernández Agasti, que cursa el 8º mes de embarazo y que como no está contemplado aún en el reglamento el tema de la virtualidad, no se hace, no, directamente se derivó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que en las próximas sesiones, si lo habilita, pueda también, porque va a tener varias... Sí, va a tener varios meses. Varios meses, entonces... en los primeros meses de... Y a ver qué límites ponen a ese tema. Eso lo podemos hablar en otro momento. Está porque... bueno, me parece que es interesante porque la discusión reglamentaria sobre si se tiene que ayornar o no estas situaciones Y a ver en nuevas. qué situaciones, no si te vas de vacaciones, si te das una enfermedad... Sí, o si tenés un embarazo complejo, sobre todo para las mujeres, porque la ley de paridad ya existe, en el Senado hay mujeres jóvenes, todavía en edad bueno, gestante. también Fama tampoco pudo participar porque Pero por estaba problemas con de una rodilla. operatoria, ¿eh? Tenía un No, problema pero en la no podía rodilla. caminar directamente. Claro. Estaba complicado en Sí. esos casos a ver qué se hace. Bueno, digamos, fue rechazado por 24 el bloque justicialista, por los 3 de convicción federal, que ahí están senadores vinculados a gobernadores que hasta ahora siempre han acompañado al gobierno. Caso del de Catamarca, Raúl Jalil, Guillermo Andrada. Ahí está también Carolina Moisés, que responde al gobernador de Salta, a pesar que es jujeña, Y Gustavo peronista. Sáenz, y peronista. Y tenés a Sandra Mendoza, que responde al gobernador Osvaldo Yaldo, que también mandó a votar en contra, pues no solo votó él, sino que votó a Beatriz Ávila en contra del bloque Independencia. También votó en contra Moveré Santa Cruz, 2 senadores que ya no responden al gobernador, eran aliados, no responden al gobernador de Santa Cruz. Se separaron finalmente. También votó en contra, como decíamos, Flavia Rosón, que responde al gobernador Sáenz, y votó en contra la senadora de la Neuquinidad, que responde al gobernador Rolo Figueroa, que ya había adelantado sus críticas a la ley en general. Si bien había hecho hincapié en el tema tierra, había adelantado sus críticas en general. Vamos a ir a nuestra siguiente placa para contar un poco qué pasó previo a la sesión. Dale. El oficialismo eliminó un día antes de la sesión, lo anunció Patricia Bullrich, el capítulo referió a la flexibilización de las normas para que los extranjeros puedan comprar tierra. Quiere decir que se queda el proyecto como está establecido en el 2011 a través de un proyecto del gobierno nacional que se impulsó después de que se intentó comprar un pueblo entero de La Rioja en el 2011. No es una ley de Máximo Kirchner, quiero aclararlo, porque fue una ley de Cristina Fernández. De la Kirchner, madre, sí. siendo presidente. Y cuando ya había recuperado la mayoría después del Grupo A. Sí, recordábamos en estos días también que en esos años se ponía mucho la lupa sobre... Bueno, obviamente las tierras que tiene Joe Lewis en Lago Escondido, se empezó a hablar fuertemente de esa situación. Hubo modificaciones años después con el Código Civil y el paso de Sigra, que es justamente la habilitación para circundar por las zonas de agua, donde están los ríos, donde están los lagos, donde está el mar, que tiene que ser público el camino, tiene que haber un camino público. Y también, acordate, nos rememorábamos las discusiones sobre las extensiones de tierra de Benetton, que también en esos años resonaban muy fuertemente porque era el primer impacto de propiedades de grandes terrenos en propiedad de extranjeros. Eso fue lo que suscitó en su momento ponerle el límite del 15. Después el tema de la ley del manejo de fuego, que hasta 2 horas antes de la sesión estaba incluido. Estaban con los votos muy justos, pero después
los misioneros decidieron no votar a favor de ese proyecto. Ujú. Pero eso sucedió en la sesión, En las la negociaciones, porque cuando empezó se rumoreaba algo, pero se concretó Que retirarlo que después. estaban muy complicados con los números, me lo dijeron a mí a las 1 de la tarde. Ya estaba la sesión en curso. Ya estaba la sesión en curso. ¿Y cuándo lo había sacaron? empezado a No, era a las 2 de la tarde, es verdad. Dijeron, vamos a seguir negociando este último minuto porque creemos que podemos convencer a algunos senadores. No se pudo convencer a los senadores. A diferencia de la votación en general, en el tema de incendios, tenían en contra a 2 radicales, que Maximiliano Abad y Daniel Cronenberger, Ujú. tenían en contra a Terencis, que había votado a favor, En general. y tenían en contra ya con esos 2 votos, más Terencis tenés 3, ya estabas muy complicada. Bueno, después seguimos repasando un poquito con más puntualización los temas, pero contame en las placas esta síntesis para que le quede Bueno, también a la nuestra síntesis audiencia. lo hacemos rapidito, no Dale. hay problema. La iniciativa contempla desalojos por juicios sumarísimos solo para los casos de viviendas, campos o tierras usurpadas. En el caso de los inquilinos que se demoran por falta de pago, se mantiene el sistema actual. Ujú. ¿Cuál es el sistema actual? Bueno, se estableció inclusive más medidas, pues se estableció que el correo electrónico figure como una dirección válida, se estableció que se mantienen los 10 días y se estableció como una prerrogativa para los casos donde hay menores o discapacitados. Ahí se va a pedir que intervengan, La justicia. no la justicia es la que va a pedir que intervengan los organismos pertinentes para darle una solución, pero no para que se queden en forma permanente en esa habitación. Mm. Y en la última placa vamos a contar un poco las expropiaciones que lo que establece la ley, que deben interpretarse de manera restrictiva, identificar el objeto y demostrar la necesidad. Y que el valor que se calcula se va a tomar un valor de referencia al mercado, pero solo se va a pagar el 30% del lucro cesante. Mm. Eso lo incorporaron después. No, ¿Estaba dentro del proyecto? Pero no en el estaba en el proyecto original, proyecto, en claro. la discusión dentro de la comisión. Claro. Tuvo muchas modificaciones ese proyecto. Sí, en general estos proyectos tienen, por lo que vos decías, son proyectos muy complejos porque incorporan ómnibus, muchas sí. Dimensiones de la ley y no es que derogan una ley entera, derogan algunos artículos, entonces hay que ver la correlación y son difíciles de seguir. Pero, en definitiva, incorporan algo y esto del lucro cesante y esto de las expropiaciones es importante porque lo que va a generar, en definitiva, si se aprueba esta ley, es que si el Estado Nacional en cualquier otro momento de la historia, no solamente en el gobierno de Javier Milei, quiere avanzar para expropiar algún territorio, le va a salir más caro. Y le va a salir más caro a todos los argentinos, básicamente, Sí. ¿no? Porque los que lo Pero pagamos bueno. somos nosotros. Algo que, bueno, muchas veces se ven beneficiados y son empresas, por ejemplo, en una ruta y después la empresa hace el Está peaje, bien, bueno, pero se ve también beneficiada. Vamos a evitar los juicios en el CIAD y vamos a evitar los juicios en el exterior también. Mm. Cuando vos ya estableces un precio de mercado. Entonces es más fácil, digamos, Sí. tenés algunos otros... Hay posibilidades, nunca estás exento de No, que nunca, igual te hagan el pero- juicio. Está Y por ahí más pagaste un montón amoldado y a te otras hacen el juicio. legislaciones mundiales con respecto al tema de expropiaciones. Bueno, de esto vamos a seguir conversando porque es el tema de estos últimos momentos, de estas últimas horas. La sesión terminó en horas de la madrugada con una movilización muy grande en las inmediaciones del Congreso, con una represión también muy grande y muy larga durante muchas horas, con detenidos y personas heridas, incluso una fotógrafa que está todavía internada para salvar las heridas que tiene, que son bastante graves. Así que, bueno, un momento de mucha tensión se vivió en la jornada del día de ayer. Volveremos a hablar de esto cuando regresemos de la pausa, la primera en Pasos Perdidos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí en Diputados Televisión y nos quedamos obviamente conversando de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ahora vamos a seguir con el análisis político, sin duda, porque, bueno, después de una votación tan justa en un punto, pero por otro lado tanta controversia en torno al proceso de los intentos de aprobación y las presiones, en definitiva, sociales para eliminar algunos de los capítulos, genera y deja una fotografía que va marcando, en cierto sentido, Silvia, el anticipo de lo que es el año electoral, ¿no? Porque ya dijimos siempre, después del Mundial iba a empezar el año electoral. Lo que generó esto es la alerta. ¿Cuáles son los proyectos que va a poder aprobar el gobierno en el segundo semestre? Es una alerta. La realidad es que el Senado tiene una gran fragmentación y las negociaciones se hacen senador por senador. No influye tanto, sí influye tener a los gobernadores a favor, pero no tanto. No tiene la misma incidencia que en otros tiempos, ¿no? No tiene la misma incidencia que en otros tiempos porque hay gobernadores que no tienen senadores. Y muchos gobernadores dialoguistas no tienen senadores. Y claro, esto tiene que ver con las alianzas, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, el ex gobernador de Tucumán, Mansur, es senador y se peleó con el gobernador actual, digamos, ¿no? En algún sentido. Pero en las elecciones después van juntos. Después van juntos, pero después se pelean. Entonces, como toda esa transición hace que los bloques sean menos homogéneos y que haya una necesidad de articular ley por ley, votación por votación, te diría. Y bueno, artículo por artículo, porque hubo hasta sorpresas entre los artículos que se votaron después en particular. Exactamente, y tenés muchos proyectos que están frenados y que no van a salir de los cajones. Proyecto, reforma de la ley de discapacidad, está frenado. Salud mental. Salud mental no está frenado, tuvo 13 reuniones, pero sigue tampoco sin salir avanza, el dictamen. Digamos. Dicen que sí, que van a avanzar, pero no pasa. No pasa. Después tenés, estoy hablando de proyectos del gobierno, después tenés reforma electoral, está trabadísima. Los bloques no quieren, que pueden acompañar, se resisten a eliminar las PASO. Claro. ¿Por qué? Porque hay 10 radicales que dicen, bueno, si mañana hacemos una alianza electoral con referente al centro, necesitamos las PASO para dirimir las candidaturas. Sí, obvio. Y además no está hoy en posición los sectores aliados al gobierno ni de ganar una elección, sino es a través de alianzas y espacios más amplios, ¿no? Que fue lo que resultó a lo largo del tiempo en los últimos 10 años, ¿no? Después de la consolidación de primero Cambiemos y luego Juntos por el Cambio, que aglutinó 3 grandes partidos, un poco se modificó. El peronismo tiene su relación similar con expresiones dentro del peronismo diversas. Bueno, que también necesita dirimirlo con está claro la que elección. ayer
hubo una manifestación de enojo por las peleas que hay dentro del kirchnerismo. Salió Di Tulio, salió varios senadores a decir estamos cansados, queremos que haya algún acuerdo. Sí. Pero necesitaban las pasos también. Totalmente, por eso hay temas que, bueno, lo que he dejado ayer es esta foto de los movimientos que ya se iban a ir diseñando, se iban a empezar a expresar luego de que terminara el Mundial, sin duda, porque, bueno, se acerca el año está electoral claro. y hay que definir las cosas. Lo que ayer quedó claro que se mostró un peronismo con ganas de mostrarse más unido. Un poco más hegemónico quiere Un ser. poco más hegemónico. Senadores que venían votando con el gobierno, ayer le dieron vuelta la cara. Estoy hablando, Gustavo Sáenz mandó a sus 2 legisladoras a votar en contra. Estamos hablando de Carolina Moisés, que trabaja políticamente Sí, con con el él. gobernador de Salta, y estamos hablando de Flavia Rollón. Exacto, y esos son mensajes muy, muy, muy fuertes. Osvaldo Jaldo hizo lo mismo con las 2 senadoras que tienen diferentes bloques. Beatriz Ávila en Independencia, que armó el mismo bloque que hay un similar en la Cámara de Diputados, y Sandra Mendoza, que está dentro de Convicción Federal. Los 3 legisladores de Convicción Federal, donde uno responde a Raúl Jalil, también en contra. Ujú. Entonces estamos diciendo, era una fotografía del peronismo unido votando en contra de un proyecto. Vamos a hablar de Que otro- no se daba en los últimos que tiempos. hace mucho que no se da una foto que tampoco, que era bastante esquiva en las últimas votaciones y sobre todo después del recambio parlamentario que no fue hace mucho tiempo atrás, fue hace de 10 meses en diciembre del año pasado. Así que eso también empieza a verse, bueno, la fragilidad de las alianzas que va consolidando el gobierno, aunque le siguen siendo eficaces para aprobar los proyectos, que a última hora o en definitiva es lo más importante. Pero vamos a cambiar un poco de tema porque nos vamos a anticipar a lo que va a suceder en fin de año. Ya está claramente anunciada la presencia del Papa León XIV en estas tierras. Va a ser una gira por Latinoamérica que lo va a llevar a Uruguay, a Perú y también va a estar en Argentina. Van a ser los primeros días de noviembre, entre el 8 y el 11. Es la gira pastoral por Sudamérica que va a estar desarrollándose en esos días. La Santa Sede lo anunció, también lo dijo el canciller Quirno. León XIV, que es el sucesor, el que viene luego del Papa Francisco, que nunca había venido a Argentina, que fue Sí. también muy esquivo, porque bueno, su nacionalidad, su contacto, su relación además con sectores de las organizaciones sociales, lo ponían también en un rol diferente, ¿no? Porque bueno, él es en definitiva el Papa, en este caso León XIV, el representante de un Estado, el Estado Vaticano, viene además en una recomposición de los vínculos con Latinoamérica, porque hace muchos años que no hay un papa que viene para la región. Bueno, estuvo, sí, el Papa Francisco por Brasil Sí, en pero su no vino a la momento, Argentina. pero tan al sur no habían venido. No, exactamente. Esta vez el Papa decidió venir a la Argentina. El Papa Francisco nunca quiso venir a la Argentina durante su mandato. Sí. Bueno, durante su estadía va a estar recorriendo no solamente la provincia de Buenos Aires, va a estar en Luján, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que también va a estar en Córdoba, donde va a encabezar distintas actividades religiosas, celebraciones litúrgicas y también encuentros institucionales. Vos nos contabas que va a ser un encuentro también con juventudes. Con juventudes, eso es lo que se está terminando Sí. de armar. La agenda no está armada. Hablan de un encuentro con juventudes en el estadio River Plate. Bien, bien. Ahí van a encontrarse con La juventud. la juventud, que en general hay como un momento donde el Papa le habla a los jóvenes, ¿no? Sí, sí, hay En una reunión Brasil siempre también con pasó. los jóvenes, sí. Cuando les dijo hagan lío, Francisco, ¿no? ¿Te Sí, acordás? pero también el Papa mantiene esa costumbre, va a hablar con los jóvenes. Después va a ser muy importante la actividad en Luján. Sí. La Muy, misa que muy va a ser ahí. importante, la Y misa además que- es un lugar, bueno, que tiene una significación muy sentida para los argentinos porque están las peregrinaciones que se hacen a Luján. Exactamente. Es una iglesia, un pueblo precioso. Luján tiene esa explanada inmensa en las puertas de la iglesia, de la basílica. Así que también va a ser un espacio para que se reúnan muchos argentinos, muchos fieles. Hay muchos católicos en Argentina. Es una de las principales religiones en Argentina. Y Seguro. además hay mucho activismo religioso de la Iglesia Católica frente al avance de las iglesias evangélicas. No están reorganizándose. Que han tenido
un crecimiento muy significativo. Va a ser la primera vez que venga un papa después de aquella vez que en el 87 estuvo Juan Pablo II y que realizó su segunda visita al país. También va a ser el primer pontífice en visitar la tierra natal del Papa Francisco, porque antes Francisco no era papa, Bergoglio no era papa, así que va a ser también muy emotivo porque se va a encontrar seguramente con la comunidad que acompañó a Bergoglio, tanto ahí en la Basílica de Flores como en el trabajo pastoral, ¿no?, que hacía Francisco. Exactamente, va a ser bastante importante, por eso hay que ver. Igual tienen que terminar de definir la agenda. Sí, por supuesto, pero ya está anunciado, que es lo importante, y ya se confirmó que va a estar el Papa, lo dijo también Pablo No, obviamente, Quirno. pero hay que ver si hay alguna actividad que cambia. Sí, hay que ver también qué hace acá en la catedral, cómo va a ser ese horario. Aparentemente va a ser al aire libre, pero hay que ver porque hay mucha gente que no se puede trasladar a Luján. Sí. Claro, buena fecha, va a coincidir con la Marcha del Orgullo, que también es en esa época, en los primeros días de noviembre, así que muy movilizada la ciudad de Buenos Aires por esos tiempos. Escuchemos qué decía Pablo Quirno, nuestro canciller, respecto a esta visita del Papa León XIV, ya confirmada para los primeros días de noviembre. Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina. La Santa Sede ha confirmado oficialmente que su Santidad León XIV visitará a Argentina durante entre los días 8 y 11 de noviembre, en el marco de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú. Después de casi 4 décadas, la Argentina recibirá la visita del Sumo Pontífice. Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos. Esta visita es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido, iniciado por decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, quien cursó la invitación a su santidad. En febrero de este año tuve el honor de entregar personalmente la invitación oficial en el Vaticano y le transmití la voluntad del gobierno argentino de recibirlo, poniendo a disposición todas las capacidades del Estado para hacer posible esta visita. Desde entonces, el Gobierno Nacional ha trabajado de manera permanente junto a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en la organización de este acontecimiento. Quiero destacar especialmente la excelente coordinación institucional mantenida durante todos estos meses, basada en la confianza, el respeto mutuo y la reserva que la Santa Sede solicitó para este proceso. A partir del anuncio oficial, comienza una nueva etapa de trabajo. Durante las próximas semanas continuaremos coordinando junto con la Santa Sede todos los aspectos vinculados con la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte, la prensa y la organización general de esta visita apostólica. Como ocurre en todos los viajes del Santo Padre, el programa detallado será comunicado oportunamente por la Santa Sede. Solo se anticipó que la visita apostólica tendrá lugar en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El compromiso del Gobierno Nacional es garantizar todas las condiciones necesarias que merece un acontecimiento de esta magnitud. Es por ello que la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las áreas del Gobierno Nacional involucradas en esta visita. El Gobierno Nacional también emitirá un decreto en la que se declara la visita apostólica de su Santidad León XIV de interés nacional. Es un momento histórico de alegría que honra a nuestro país. Agradezco a la Santa Sede, a la Nunciatura Apostólica, a la Conferencia Episcopal Argentina, a nuestros equipos de la Secretaría de Culto y la Embajada nuestra en la Santa Sede, que han trabajado con profesionalismo para llegar a este momento. El canciller Quirno dando, bueno, el mensaje, la confirmación, tal como hizo también el Vaticano en la Santa Sede, de esta visita ya recontra mil confirmada para el 8 y el 11. Entre el 8 y el 11, 8, 9,
10 y 11 de noviembre va a estar acá el Papa, recorrerá, como dijimos, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y habrá distintas actividades que les vamos a ir contando a lo largo del tiempo cuando se vaya confirmando cada una de sus visitas. Seguramente el Congreso va a hacer alguna declaración aquí en la Cámara para, bueno, manifestar el beneplácito o alguna de estas instancias donde también el Congreso, uno de los poderes del Estado, se manifiesta ante la visita de alguien que representa también a un Estado, ¿no? Como es el Estado Vaticano. Pero esta semana no solamente hubo comisiones, varias comisiones, unas muy importantes, donde vinieron funcionarios nacionales a presentar proyectos, el proyecto de inocencia fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero también hubo encuentros con grupos de amistad, la constitución, la consolidación de estos grupos de amistad que tienen que ver con la diplomacia parlamentaria, se van constituyendo a lo largo del año. Se ocupa también de ese momento cuando hay visitas internacionales de funcionarios de las embajadas. En este caso vamos a repasar lo que sucedió el día martes con el grupo de amistad con Austria, donde la diputada Patricia Vázquez de la Libertad Avanza resultó designada como presidenta de este grupo parlamentario de amistad. Ella dio algunas declaraciones, la diputada Vázquez, que estuvo además acompañada del embajador de Austria en Argentina, Gerhard Mayer, que valoró la constitución de este grupo de amistad y también sostuvo que en Austria tenemos la idea de que la política exterior es una política de Estado. En tanto, Patricia Vázquez, la titular de este grupo, como decíamos, la presidenta, quien va a desarrollar las actividades de esta instancia diplomática, destacó que es muy importante la relación parlamentaria con Austria y además la necesidad de estas reuniones de grupo de amistad que no se deben mantener como reuniones burocráticas, sino también como espacios para compartir intereses. Participó también 2 diputadas, una de ellas Valentina Ravera de la Libertad Avanza y también el diputado Rubén Torres de la Libertad Avanza, que destacaron que ambos países tienen mucho para compartir y también para intercambiar, y estuvieron presentes desde la Embajada de Austria en Argentina, Karina Fresia, y también la subdirectora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, aquí acompañando para la constitución entonces de este grupo parlamentario de amistad, que bueno, lo que hace es tratar de vincularse y relacionar con los parlamentos de esos otros países y atender sobre todo a embajadores y funcionarios de los países en Argentina para articular políticas en conjunto. Y decíamos que hubo comisiones, otra de esas reuniones tuvo que ver con asuntos municipales. Vamos a escuchar a Juan Bruje, diputado nacional de Provincias Unidas de la provincia de Córdoba, que preside la Comisión de Asuntos Municipales y nos habla de algo muy importante que tiene que ver con las zonas urbanas y las zonas municipales, pero todo ese conjunto metropolitano que no se sabe si es la provincia, la capital, el conurbano de los distritos, y es un lugar donde además se nuclean distintas políticas municipales, tanto de los conurbanos como de las capitales de las provincias. Registro que tiene por finalidad que cada conglomerado integrado por diferentes municipios que conforman el área metropolitana, como se dio de ejemplo acá de Córdoba, pero todos los otros lo podemos mencionar también, puedan inscribirse voluntariamente en este registro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de coordinar todo lo atinente al financiamiento que necesariamente se tienen que dar en las áreas metropolitanas. Financiamiento que, por supuesto, en situaciones críticas como vivimos actualmente en la República Argentina, nos lleva a pensar en las ayudas internacionales. Y es por eso que el Banco Mundial, el BID, la CAF y otros organismos internacionales también tienen líneas específicas para el desarrollo de las áreas metropolitanas, que busca un equilibrio, que es dinámica, que es constante, que muchas veces responde a realidades históricas que no se conciben con un área metropolitana. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, Córdoba, ¿no? La ciudad de Córdoba, que tiene una característica del estilo estructural colonial, ha tenido problemas por el hecho de esa cuadrícula colonial no le permite un desarrollo armónico con el resto de las ciudades. Centra el diputado Bruje en la realidad de Córdoba, ¿no? Con esa circunvalación y esa relación entre
distintos municipios en instancias, en puntos, en encuentros donde hay que gestionar de una manera diferente, pensando en la ampliación de esos territorios, ¿no? Porque hay que coincidir también en la recolección de residuos, en el patrullaje de la fuerza de seguridad, en los controles, en la reparación también de las avenidas, las calles y de la infraestructura municipal. También Sergio Dolce habló al respecto, diputado de Provincias Unidas, de Unión por la Patria, perdón, en este caso de la provincia del Chaco, que participa de la comisión. Fue una comisión informativa, no tenía perspectivas de resolución, pero también en estas comisiones que conduce la oposición hay oportunidad, entienden ellos, para incorporar otros debates que el oficialismo no toma en cuenta en el armado normativo que envía aquí al Congreso. Así que aprovechan esa circunstancia y hablan, en este caso, de las áreas metropolitanas. Toda esta herramienta que estamos hablando acá, si no le generamos un instrumento a que cada intendente de cada comuna metropolitana o de un municipio de segunda, también son muy grandes, tenga la herramienta de poder salir a gestionar créditos internacionales o de bancos semiprivados o privados o estatales, que pasen después por el Consejo Deliberante que se han aprobado, depende de la devolución del financiamiento, no vamos a generar ningún instrumento de ayuda. Perdónenme, se lo digo así, porque soy intendente y hoy me toca estar como diputado. Siempre caemos en el mismo problema si no tenemos una concordancia de quién nos gobierna la provincia o quién nos gobierna la nación. Nosotros de una vez por todas, si queremos hablar de federalismo, de ayudar al municipio, tenemos que generar herramientas donde el propio intendente pueda salir a buscar sobre el financiamiento económico y que el Consejo, que son los representantes del pueblo, decida si se puede endeudar o no para tomar un crédito para hacer obras, comprar maquinaria o para hacer obras. La discusión, ¿no? El municipio es, Silvia, la primera instancia de la organización, pero la que tiene menos autonomía económica. En definitiva, más depende de la recaudación y de lo que definan los gobernadores y el Ejecutivo Nacional. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y si pueden avanzar. Sí, tienen igual la idea más que nada de poner los problemas sobre la mesa, ¿no? No hay Más mucha que todo, expectativa por la forma en que está configurada la Cámara Baja, pero sí son espacios, son momentos cuando se convocan estas reuniones. Hay otra prevista para el martes de cooperativas, por ejemplo, y organizaciones no gubernamentales y pymes para, bueno, analizar de primera mano los efectos de las políticas nacionales, ¿no? Lo más cercano. Hay que esperar a ver qué es lo que está pasando. Van a seguir habiendo muchas comisiones para analizar informativas que no tienen proyectos, para analizar problemáticas que hay en el país. Sí, están muy preocupados los diputados de la oposición sobre el endeudamiento familiar, sí, ¿no? Los escuchamos pero permanentemente. igual ya el presidente del Banco Central dijo que no va a haber un plan específico para esa gente que está endeudada, sino que lo va a tener que hacer cada banco, cada billetera virtual con cada deudor. Hay que ir a buscar entonces al dueño de cada una de esas billeteras para arreglar cómo se paga la deuda. Silvia, muchas gracias por la tarde, por esta información que nos has compartido, el análisis sobre inviolabilidad de la propiedad privada y nos vemos la semana próxima. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de lo que se viene de presupuesto, ¿está bien? Me parece muy bien, porque estamos cerca ahí, menos de un mes. Casi un mes, sí. Casi un mes, ya Vamos estamos. a estar ese día. Claro, a un mes, justamente, exacto. Nosotros mientras nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando lo que ha quedado de esta semana muy intensa, la primera del segundo semestre en el año legislativo 2026. A la pausa, vamos a ver un poco cómo está la calle, porque sí, el sol ha salido después de unas jornadas tormentosas de mucha humedad, pero hay sol, está fresquito, abríguense porque ya no calienta tanto el sol. Agosto viene con frío, pero con sol por ahora, tratando de esquivar el agua que trae la corriente del Niño. Con estas imágenes, a la pausa para disfrutar y anticipar lo que será el fin de semana.
conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Última hora aquí en Pasos Perdidos para repasar todo lo que sucedió esta semana, pero también hacer un repaso y anticiparnos a lo que falta por debatir. Ya nos contaba Silvia Rascher hace un minuto que hay proyectos importantes, algunos tienen media sanción de la Cámara de Diputados y no logran avanzar en el Senado, como por ejemplo la modificación del régimen de zonas frías, que fue votada aquí en la Cámara Baja, pero en el Senado no consigue los votos para poder avanzar en esa redistribución del subsidio que impactará en muchos argentinos, en muchos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, algunos de La Pampa, muchos de Mendoza, que podrían quedarse sin ese subsidio particular que tienen aquellas zonas donde las temperaturas en invierno son realmente muy, muy bajas y afectan obviamente a la economía, no solamente doméstica, sino también y principalmente a las industrias. Por eso, todo el resto del país en la boleta del gas abona un pequeño porcentaje para garantizar esa boleta diferencial, ese valor diferencial en las zonas más frías de la Argentina que puedan afrontar las bajas temperaturas. Ese proyecto no logra pasar todavía a las negociaciones de los asesores en las comisiones de Senado. Veremos si logra el gobierno destrabarlo. Algo similar sucede con la reforma electoral. ¿Qué pasa? No tiene media sanción de ninguna Cámara, sino que está todavía por iniciar su tratamiento en la Cámara de Senadores, pero primero necesitan negociar los 37 votos mínimos que se requieren para avanzar en esa iniciativa. Nuestra compañera Daniela Romero se ocupó de revisar todo lo que está pendiente entre los proyectos que ingresaron ya formalmente del Ejecutivo, aquellos que fueron ya tratados en alguna de las cámaras y que requieren la aprobación de la otra. Así que nos vamos a poder hacer un esquema un poco más claro de los temas de tratamiento para el segundo semestre de la mano de Daniela Romero. Por un lado, sabemos que esta semana en la Cámara de Diputados empezaron a tratarse estos dos proyectos clave, que son la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal, la segunda versión de Inocencia Fiscal, que fueron estos proyectos que anunciaron durante el receso parlamentario y que diputados, a veces, al haberse despojado de casi toda su agenda durante el primer semestre, estaba casi sin tema, te diría. Está la Ley de Lobby también pendiente, que es algo que es un proyecto para crear un registro obligatorio de quienes gestionan intereses. Un tema que ayer se tocó mucho con el tema de Venegas Lynch en el Senado también.
Pero es una ley un proyecto que empezó el debate, pero nunca avanzó, no fue nada tampoco una prioridad para el oficialismo. Después llegó el receso. Muchas críticas con respecto a esta ley de lobby de parte de muchísimos sectores cuando empezó el debate en comisión. Pero ahora lo principal está puesto en esto, ¿no? En la reforma de la Carta Orgánica, que busca que el Banco Central tenga un solo objetivo, que sea preservar el valor de la moneda, que no haga asistencias al Tesoro y que tenga un blindaje de los directivos, de las autoridades, esta independencia del Banco Central como eje principal. Y inocencia fiscal, que es esta segunda vuelta de esta ley para que inyectar dólares que están debajo del colchón, es decir, formalizar esos ahorros. Y el foco principal es ampliar el universo de adherentes a grandes contribuyentes para justamente incentivar un poco más, ¿no?, la adhesión a este régimen. Por otro lado, vamos al Senado, que es donde está el cuello de botella. Que en el Senado hay muchos proyectos pendientes del primer semestre. Obviamente, reitero esto, en diputados se avanzó muy prolijo, muy rápido con todo, y en el Senado se armó este cuello de botella del cual no parece haber una salida pronta, no una estrategia pronta para salir. Por un lado tenés Zonas Frías, el proyecto que busca limitar los subsidios al gas, de eliminar a provincias que no pertenecen a las zonas frías para justamente eso, que tuvo media sanción en diputados, que diputados sí pudo avanzar con estas cuestiones que fueron zonas frías. Superrigi se empezó a debatir en el Senado, esto es importante, esta semana. Mientras pasaba todo el caos por inviolabilidad de la propiedad privada, empezó a conversarse en el Senado el proyecto de Superrigi, que ya tiene aprobación en diputados. Es muy probable que Superrigi sí pueda avanzar porque es algo que le interesa también a los gobernadores. Así que yo no veo que vaya a haber demasiado conflicto con Superrigi, pero bueno, como siempre, la política tiene que encontrar una ventana de tiempo para poder llevar adelante reformas, por más que no tengan tanto obstáculo en el medio. Zonas Frías, en cambio, sí es un proyecto que está bastante resistido por gobernadores que se van a quedar sin este subsidio. Por ende, Zonas Frías sí es más difícil, a diferencia de Superrigi. Y después Hojarasca también tuvo media sanción, que es este proyecto para derogar 60 leyes obsoletas. También otro proyecto de Sturzenegger, que la verdad, Meli, no avanzó porque tampoco fue un interés primordial. Como te decía recién, es como que vos tenés que tener también la ventana para tratar proyectos, para la ventana de tiempo. Y bueno, y Hojarasca tuvo aprobación en diputados, pero también quedó en el Senado y queda pendiente. Después etiquetado frontal, que es básicamente derogar la ley de etiquetado frontal. Ese es el proyecto, la verdad que no hay mucho más allá. Lo mandó al Senado el proyecto del gobierno en mayo. Así que comenzó en el Senado y bueno, todavía no se empezó a tratar, ni se empezó ni asoma a ser tratado en el corto plazo. Me olvido también de mencionar acá, no lo puse en placa, me olvidé de otro proyecto que también empezó por el Senado y que todavía no empezó debate, que es la ley de salud mental, ¿no? El proyecto a la modificación de salud mental que mandó el ministro de Salud, Mario de Lugones, que básicamente hace toda una reestructuración de cómo está abordado el tema psiquiátrico. Como punto principal, yo creo que es esto, ¿no? Ratificar que existan hospitales dedicados a eso. De hecho, también introduce una nueva categoría, que es la categoría de trastornos mentales o del comportamiento, para delimitar de forma estricta cómo se van a tratar o quienes entran en este sistema de atención. Así que, bueno, muchas cosas dentro de lo que es la ley de salud mental. También ingresó por el Senado y no tuvo todavía su tratamiento. Pero ¿qué es lo más importante de todo eso? Vamos a la siguiente placa. De todo lo que está pendiente, lo más importante, Meli, es la reforma electoral. Que la reforma electoral, recordemos, no es solamente la eliminación de las PASO, hay una reforma integral de todo cómo funciona el sistema de partidos políticos. También el sistema de parlamentarios del Parlasur, del Mercosur. Así que es mucho lo que está dentro de este paquete, pero que está trabado por lo de las PASO, porque obviamente todo esto depende de los acuerdos electorales que se vayan a llevar adelante de cara al 2027. O sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Bueno, muchos te dicen también eso, que no se van a poder terminar de acordar las alianzas y cómo va a ser el 2027 hasta que no estén las reglas del juego fijadas, que son básicamente la reforma electoral. ¿En qué quedó el estado de negociación? Pasó que durante las últimas semanas se trascendió esto de que iban a ir por la suspensión de las PASO nuevamente
Y a cambio iban a hacer un armado de listas de adhesión donde vos podrías elegir básicamente tu propio Milei, tu propia versión de Milei. Milei radical, bueno, Milei votó a Milei como presidente, pero con diputados o con senadores y así de distintos sectores políticos. Esto sería un acuerdo que introduce también los gobernadores, especialmente los gobernadores que van a hacer alianzas electorales. Muchos ya también empezaron a desdoblar. Y lo que te dicen también, Meli, es hasta que no se termine de definir el esquema, muchos gobernadores están preocupados por su reelección. Claro. Entonces están viendo a ver judicialmente cómo pueden conseguirla y a partir de ahí van a poder hablar del acuerdo con la nación. Entonces medio que no hay mucho para hacer porque ahí la nación no puede intervenir en nada. Así que es importante entender qué es lo que va a priorizar el gobierno nacional, es que no haya paso, no importa cómo, porque en su momento también se habló, y está sobre la mesa, la voluntariedad, ¿no? Que sean optativas. Pero bueno, a fondo van a ir con la suspensión, me parece más bien, y ese es como el objetivo principal. Eso para garantizarse la reelección del presidente y para también garantizarse una buena mayoría en el Congreso de la Nación, porque recordemos que se renuevan bancas también. Y eso para el gobierno es muy importante justamente por situaciones como las que pasó ayer, en donde están ahí peleando por conseguir la mitad más uno. Bien. Así que la reforma electoral todavía no tiene fecha en el Senado para comenzar a tratarse. No empezó a tratarse ni a debatirse ni en comisión. Todo esto que te estoy contando, Meli, es una negociación puertas adentro entre los funcionarios del Ejecutivo Nacional con los gobernadores. Hay que ver si finalmente empieza a activarse ahora que lo de inviolabilidad de la propiedad privada ya al menos se lo sacaron de encima del Senado, ¿no? Sí. Y después, ¿qué pasa con las reformas que anunció Milei, no? Porque ya esto iba con lo que mencionábamos más temprano sobre cuál va a ser la estrategia del gobierno después de lo que pasó con la agenda de Sturzenegger esta semana. Porque por cadena nacional, vamos a la siguiente placa, el presidente anunció que iba a mandar un shutdown del Estado, ese apagón, ¿no? Del Estado. Para que no se pueda seguir gastando si ya está, si llegaste a tu tope presupuestario. La regla fiscal también, algo que ya habían introducido en su momento, pero que volvió a ponerse sobre la mesa con la reforma de la Carta Orgánica. En este sentido, buscan una reforma del Código Penal. Recordemos que tampoco se envió la reforma del Código Penal. Pero buscan eso, imponer sanciones penales por emisión. También mercado de capitales y seguros. Esto es lo que yo me quería detener. Lo que buscan hacer es básicamente redefinir las facultades de la Comisión Nacional de Valores, de la CNV, que pasaría a concentrarse en la protección de los inversores y la supervisión del mercado con menos intervención sobre las operaciones. O sea, amplía los instrumentos financieros, incluyendo activos de token y criptomonedas. Y bueno, es toda una reforma que pensaban desde el Ministerio de Desregulación enviar como paquete legislativo. Después el mercado de seguros también, hacer que la burocracia no sea tan, que sea más limitada. Y bueno, básicamente eliminar la autorización previa del regulador, que es de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Así que bueno, una reforma del mercado de seguros, una reforma del mercado de capitales que hoy está un poco trabada, por decirlo de alguna forma, y están evaluando a ver si la mandan, porque después de lo que pasó con la inviolabilidad de la propiedad privada, están reconsiderando a ver si conviene o no mandar en paquete un proyecto de Sturzenegger que circuló un borrador que tiene muchísimos artículos y que podría ser que se empantane la negociación en definitiva. En el medio, y con esto cierro, 15 de septiembre, presupuesto 2027. Escuchábamos justamente a Dani contándonos los temas que quedan pendientes y en el final la vimos ahí quedarse un poco congelada, anticipando uno de los temas más importantes del segundo semestre, que es el presupuesto 2027. Sería el segundo presupuesto del gobierno de Javier Milei. Recordemos que los 2 primeros años no hubo presupuesto. Este año que estamos cursando sí tiene una hoja de ruta aprobada a fines del año pasado por el Parlamento, ya con la nueva composición y con, bueno, muchas novedades en ese presupuesto. No solamente lo vinculado a la erogación de gastos y a
a el pago de intereses de la deuda externa, sino también esto que ya comentaba en relación a el cierre del Estado cuando el presupuesto se agota, el shutdown que quiere hacer el presidente Milei en relación también, en espejo, podríamos decir, de la ley norteamericana. Así que muchos temas pendientes y mucho por negociar, porque hasta hace algunos días atrás o hasta algunas horas atrás había un panorama que se va modificando conforme pasan los días y se acerca el calendario electoral. Gonzalo Solabarrieta también nos ha dejado una columna, en este caso va a hacer un punteo de lo que comenzó a discutirse este martes en la Cámara de Diputados con la presencia de funcionarios nacionales. Tiene que ver con la segunda entrega, la segunda ley de inocencia fiscal y la búsqueda de exteriorización de capitales por parte de los ahorristas argentinos que no han declarado parte de su patrimonio. Vamos a hablar del proyecto de inocencia fiscal 2, en este caso, y por qué mencionamos el número 2, porque recordemos a fines del año pasado, precisamente el 26 de diciembre del 2025, se había aprobado el primer proyecto que tenía programado el Gobierno Nacional para aprobar sobre inocencia fiscal y que determinaba básicamente la posible adición básicamente a este régimen, a este registro, para poder tener los números en orden, en este caso por voluntad propia, y en este caso el Gobierno Nacional ha decidido, a través de una conferencia de prensa que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, en julio de este año, la presentación de un nuevo proyecto de inocencia fiscal que va a estar ya desarrollándose en los próximos días, con la posibilidad de un dictamen próximo para ir a una sesión posiblemente a fin de mes. Pero eso será tiempo legislativo y vamos a repasar justamente los puntos más importantes de esta iniciativa nueva que ha presentado el gobierno, que tiene algunos aspectos importantes en donde ha modificado respecto a ese primer texto. Bueno, en principio, lo que pretende el Gobierno Nacional es que se adhieran más ciudadanos justamente más contribuyentes justamente a la adhesión a este régimen, que recordemos ya está a partir de su promulgación aprobado en diciembre del año pasado y se promulgó en enero de este año. Es decir, que ya existe la posibilidad de la adhesión. Además, la modalidad de la declaración jurada de ganancias se amplía a todas las personas humanas, en este caso, que residan en la República Argentina, como uno de los cambios importantes para este proyecto. Además, se fijan algunas reglas importantes en cuanto a la fiscalización y al rol que va a tener justamente el ARCA en este aspecto, que podrá impugnar una declaración simplificada, en este caso, dándole ese rol a la ex-AFIP para que pueda controlarlo. Y además, en la siguiente placa vamos a ver un aspecto importantísimo que tiene que ver en este caso con algunos cambios que se hicieron en lo que es el impuesto a las ganancias, donde se podrán optar todas las personas humanas, en este caso, y sucesiones indivisas residentes en el país, que es lo que decíamos en esto de ampliar la adhesión a este régimen como dato importante. Y además se protege la presunción de exactitud, que es justamente uno de los datos fundamentales que tiene este proyecto, y solo se podrá perder ante discrepancias significativas definidas por la ley, que esto es básicamente cuando hay una diferencia en los saldos a favor de lo que dice el fisco, no menor al 15%, pero que también pretende, en este caso, que en esta discrepancia significativa haya por lo menos 5 millones de pesos, en este caso, que pasa a ser un 5% básicamente del monto y de la escala a la cual sube este proyecto en su segunda presentación el Gobierno Nacional. Estos umbrales que vamos a repasar en esta siguiente placa son importantes para repasar, porque
hablamos de contribuyentes para adherirse que no deben superar ingresos anuales de 1.000 millones de pesos, como dato importante dentro de lo que son los umbrales. Y además, si hablamos de patrimonio, tendrán que tener un patrimonio menor a los 10.000 millones de pesos. Otro de los cambios significativos tiene que ver en este caso con la mayor seguridad jurídica, que lo vamos a ver en la siguiente placa, donde la carga de la prueba va a recaer sobre el ARCA, que es otra de las funciones importantes que tendrá este organismo, y que deberá respaldar estas impugnaciones con la información verificable, cruzando los datos, por eso la responsabilidad que se brinda al ARCA, y habrá una devolución mucho más rápida justamente en el caso que deba hacerse. Otra de las cuestiones importantes y de los puntos es que si una impugnación es revocada, el reintegro deberá realizarse en un plazo de 45 días hábiles. Y también otro de los aspectos que tiene, dentro de los muchísimos aspectos de este proyecto de 13 páginas que ha presentado el Gobierno Nacional en la segunda presentación del proyecto de inocencia fiscal, tiene que ver con los cambios en el trabajo rural. En este caso se van a actualizar las multas que hoy existen en este registro de trabajadores rurales, que van a estar divididas en categorías como leves, graves o muy graves, y además los montos que van a ser más elevados de estas multas, que podrán aumentarse en caso de reincidencia. Y como dato importante, se van a actualizar de manera automática estas mismas multas, y desde el 2027 va a empezar a regir este sistema. Bueno, veremos cómo se da el tratamiento respecto a las reuniones informativas que pueda haber previamente a un dictamen, y luego sí lo que posiblemente pueda ser una aprobación en recinto, que se proyecta por lo menos para la última semana de agosto. Veremos si los tiempos legislativos así lo declaran. Estamos todos acá sometidos a los tiempos legislativos, porque lo advertía Dani Romero, lo hemos dicho también antes de que se fuera Silvia Rascher del programa. Viene el presupuesto, en un mes viene el presupuesto, y es el tema central. Hay que aprobar el presupuesto, hay que negociar con las provincias para aprobar el presupuesto, y ahí se vuelve todo un poco más engorroso. Y luego ya la carrera electoral hacia el año 2027, donde se renueva la mitad de la Cámara, un tercio del Senado, y además las principales autoridades de las provincias y del Estado Nacional. Así que viene mucho por delante, el segundo semestre siempre es intenso. Recordarles que ya hay 2 comisiones convocadas para el martes y miércoles de la semana que viene, en este contexto que contábamos de comisiones informativas. La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, junto con Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, y la Comisión de Comercio, todas comisiones que están encabezadas por la oposición, principalmente la oposición de Unión por la Patria, invitaron a autoridades y representantes regionales para abordar la situación de la cooperación y el acceso al fomento por parte de las pymes. El miércoles ya hay una reunión oficial de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto junto con Mercosur, todas estas presididas por diputados del oficialismo, para avanzar en un acuerdo entre el Mercosur y Singapur de cara, bueno, a poder rubricar ese acuerdo y aprobarlo en el recinto en la próxima sesión. Con esta información nos vamos al último corte del día de hoy, viernes. Pasemos un poquito más por la calle, por la avenida 9 de Julio, veamos cómo está cayendo el sol. Un sol muy intenso el día de hoy, con temperaturas bajas, pero muy agradable, súper seco ya, llevándose la humedad para la próxima semana. La gente volviendo a sus casas después de la jornada laboral, y el sol que se va retrayendo a la parte superior de los edificios, dejando una ciudad iluminada por la parte de arriba de los edificios, en las terrazas, en los principales pisos de los edificios, y la calle ya un poco más fría, con el sol que ya nos llega a todos los que andamos por la calle, al piso, a la calle, y a acompañarnos, abrazarnos con el calor. Después de tanta agua, tanta lluvia y tanto frío en el corazón de estos últimos días, sobre todo ayer con la actividad alrededor del Congreso, un poco de sol viene bien
para mejorar los ánimos de todos y además tomar un poco de vitamina D, que nunca viene mal. Nos vamos al corte. Estamos en Diputados Televisión haciendo pasos perdidos, el resumen casi de la semana, cerrando ya esta primera semana, estos últimos días de la primera semana del segundo semestre aquí en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque, último tramo aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión, repasando la actividad parlamentaria, repasando también el proceso de votación que se dio en la jornada, esta madrugada, en la Cámara de Senadores respecto a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, también las visitas de funcionarios que participaron de los debates aquí en la Cámara Baja respecto a temas económicos. Y para eso vamos a poder contactarnos con un diputado nacional de La Libertad Avanza. Lo presentamos de este modo y le damos la bienvenida. Le agradecemos al diputado Carlos Zapata por estos minutos aquí en Diputados Televisión. Amanda Alma lo saluda, diputado. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Amanda. Es un gusto siempre. Le agradezco mucho que me haya invitado a participar en su programa. Parece que estuviera sentado en una aerosilla, como suspendido en la cúspide de una montaña, en un paisaje que se ve ahí atrás suyo. Es una forma de tentar a quienes nos estén viendo de que vengan a conocer y visitar Salta. Esta es una vista de una fotografía tomada desde la cima del Cerro San Bernardo, donde hay un teleférico que conecta las estribaciones del cerro con la cima. Y ahí están viendo la aerosilla que está pasando. Eso, el teleférico. Exactamente, hay un teleférico desde el Parque San Martín, que está en las estribaciones del cerro, hasta la cumbre del cerro. Y realmente es un circuito muy interesante para los turistas, porque donde pueden apreciar la magnificencia del Valle de Lerma,
y la extensión de nuestra querida ciudad. ¿Y cómo capital. fue las vacaciones de invierno y las visitas turísticas este año? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿O qué datos tiene? Estuve conversando con referentes del sector turístico. Casualmente ayer cuando volvía nos encontramos en Aeroparque y me dijeron que resulta satisfactorio el balance hasta el momento de cómo venía la temporada turística, mejor con respecto al año anterior, cosa que, bueno, nos llena de esperanza de continuar esta senda. Salta, por cuestiones de política local, ha ido perdiendo cierta supremacía, se podría decir, en cuanto a los destinos turísticos con respecto a las provincias vecinas, particularmente Jujuy, y hace dos perder esa supremacía y empezó a canalizarse mayor cantidad de turistas hacia la provincia de Jujuy. Y eso no es otra cosa que algún tipo de impericia, alguna mala praxis entre quienes deben fomentar el turismo, promocionar el turismo en la provincia, que este año felizmente tuvo algo de reversión según lo que me dijo esta persona. O sea que va mejorando el turismo en este tiempo, en esta etapa para la provincia de Salta. Sí, sí, bueno, siempre nos hemos caracterizado no solo por el carácter del salteño para recibir a los visitantes, sino por las bellezas naturales y, por supuesto, nuestro tour gastronómico que abarca las mejores empanadas del país, sin desmerecer a los tucumanos, pero somos las mejores acá en Salta, y eso forma parte de un combo que despierta el atractivo. Jujuy ha sabido vender mejor algunos destinos y por eso quizás hemos perdido con respecto a ellos, pero de todas formas no es perder, sino que, bueno, mientras el turista venga y conozca el norte argentino, se desarrolle en los pueblos y las localidades que tienen una gran oferta turística en el sentido de idiosincrasia de su gente, las artesanías, los paisajes, nos va mejor a todos los argentinos. No es una cuestión de rivalidad con Jujuy, pero siempre queremos estar un poquito mejor que nuestros vecinos. Claro. Pero, si viene a Jujuy, bienvenido sea, y por bien de los jujeños también. Bueno, lo de las empanadas tenemos que verlo. Acá quieren todos catar y hacer una degustación de empanadas de distintas regiones para ver cuál gana definitivamente. En el control se han postulado varios que dicen que tienen muy buen gusto y saben diferenciar los detalles. Así que cuando quiera, diputado, hablamos con algún diputado de Tucumán, de Jujuy, y hacemos acá en vivo y en directo alguna cata de empanadas. Estoy totalmente de acuerdo, acepto el desafío y debemos trabajar todos los diputados que concursemos, preparar el relleno, armar las empanadas y cocinarlas ahí. Y aquellos catadores que se ofrecen gentilmente, digo, tengan cuidado con la sobredosis. Sí, muy bien, bueno, lo vamos a tener en cuenta. Salgamos un poco de estos temas que nos interesan un poco más, porque bueno, tienen que ver de la vida cotidiana, pero hay que venir a la realidad del Congreso y esta semana hubo temas importantes, 2 proyectos de ley que impulsa el oficialismo. Uno tiene que ver con la Carta Orgánica del Banco Central, otra tiene que ver con la inocencia fiscal. Quiero preguntarle primero por el segundo para que me comente usted su mirada, porque hace relativamente poco tiempo, ¿no?, se había aprobado el proyecto de Inocencia Fiscal 1. Bien, la inocencia fiscal que tiene en su articulado un régimen de declaración jurada de impuestos a ganancias simplificado. Tenía determinadas limitaciones para el ingreso en cuanto al valor del patrimonio y el monto de impuestos determinado, que a decir de los funcionarios que concurrieron a la reunión informativa, ha sido muy atractivo y tuvo una muy interesante adhesión. No sé, de ahí uno de los motivos que lleva al Poder Ejecutivo a traer al Congreso de la Nación esta propuesta de modificación y ampliación de este régimen que se ha bautizado como inocencia fiscal, donde una parte central es este régimen simplificado para la declaración del impuesto a las ganancias. Régimen simplificado, bienvenido sea, a pesar que yo soy contador público y nuestro ingreso se vincula mucho por ahí con la complejidad de las normas tributarias, pero como ciudadano, como representante del pueblo, nosotros tenemos que apuntar a la simplificación del sistema, no solo en cuanto a la cantidad de impuestos,
sino a las normas que debe cumplir el contribuyente. Contribuyente, durante mucho tiempo se ha visto abrumado, no le digo los profesionales de ciencia económica, por disposiciones que emanaban del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo como norma reglamentaria o como norma de aplicación del organismo de recaudación, la Administración Federal de Ingresos Públicos y ARCA. Entonces, esa complejidad en realidad conspira también contra el cumplimiento. Si uno simplifica el régimen, tiene un mayor incentivo al contribuyente a cumplir. ¿Por qué? Porque lo entiende. El régimen de impuesto a la ganancia simplificado se basa en que, a partir de los regímenes de información que están en vigencia, donde distintos agentes o actores de la vida económica deben informar al ARCA acerca de las transacciones de todos y cada uno de los contribuyentes o ciudadanos de la República Argentina, esa información compilada por el organismo fiscal le da elementos como para poner a consideración del contribuyente una determinación de impuestos. Uno factura honorarios, por ejemplo, la factura se emite por el sistema, eso está registrado en el ARCA. Una persona que cobra sueldo en relación de dependencia se informa al organismo fiscal para la confección del 931. Entonces, todos esos datos de ingresos y a través del seguimiento de las tarjetas de crédito tienen números acerca del consumo y los registros de propiedad de inmueble, automotor, en general los registros de propiedad de los distintos bienes, también informan al ARCA. Entonces, se cuenta desde el ARCA con una cantidad de información que le permite presentar al contribuyente un régimen, una liquidación tentativa. El contribuyente puede optar en meterse en el régimen simplificado o continuar con el sistema tradicional, que es llenando a través del aplicativo los requerimientos para una declaración jurada completa, o bien también cuestionar algunas cifras si es incorrecta. Pero el hecho de adherir al sistema simplificado, que a través de un incentivo se busca que determinadas declaraciones juradas quedan firmes, sí, y se tiene que regular ¿qué cosa? Porque un contribuyente puede tener una declaración jurada preparada a través del sistema simplificado donde haya algún tipo de omisión de ingreso o un dato que haya surgido de un aporte de contribuyentes de alguien vinculado que lleva a una determinación errónea. Entonces hay que establecer el parámetro en base al cual la persona llega en una infracción tal, en base a la determinación de la diferencia, que se pierde los beneficios que tiene este régimen. Y ese parámetro estaba bastante difuso, era sujeto a interpretación, y ese es uno de los puntos que se ha considerado en la elevación de esta reforma que estamos tratando. De ninguna manera se trata de un blanqueo ni nada por el estilo, sino es simplificar. Se declaran los ingresos y los gastos, y como consecuencia de ello se tributa. Y los movimientos patrimoniales, que es una parte bastante engorrosa de armar, porque usted tenga que el patrimonio inicial más la ganancia obtenida tiene que ser igual al patrimonio final más el consumo, y en el medio, bueno, hay algunos conceptos que técnicamente no justifican, o sí justifican aumento o reducción de patrimonio. Pero, sí. En esa ecuación uno tiene que aportar mucha información, y es donde probablemente es la parte más engorrosa en la confección de la declaración jurada, y se simplifica eso. Eso no quiere decir que el organismo fiscal no tiene datos sobre el patrimonio del contribuyente, porque, como le dije, distintos organismos a través de distintos regímenes de información van informando y están en la base de datos del ARCA. Pero entonces, la posibilidad de los contribuyentes de adherir a este régimen simplificado no los habilita a exteriorizar capitales. Mire, el capital siempre está de vista que las cuentas bancarias, los saldos de cuentas bancarias, los tienen entidades financieras que están obligadas a informar al organismo fiscal. Otro movimiento de tarjeta de crédito, los saldos de tarjeta de crédito y los movimientos también están. Los registros de propiedad inmobiliaria del automotor también informan las propiedades. Las tenencias de fondos comunes de inversión también son informadas. Yo le diría más del 95%
del patrimonio exteriorizado, esa información está en poder del Pero organismo porque están recaudador. hechas a través de algún organismo que tiene que informar. Ahora, si una persona tiene ahorros en dólares que no declaró, ¿los va a poder incorporar en este régimen simplificado a su declaración jurada o no? Mire, separemos. Hay personas que deben presentar una declaración obligatoria, que fue la discusión en la comisión, que son las personas políticamente expuestas, que no pierden o no están al margen de la obligación de informar su patrimonio. El resto, al fisco, con el sistema simplificado, le importa que usted tribute sobre la renta y que haga lo que quiera con sus ahorros. Quiere comprar dólares, téngalo en plazo fijo, lo que usted diga. La operación de compra de dólares desde los ingresos legales, usted lo puede hacer en una forma más económica a través del banco, y es una transacción cuya información llega al arca. Existe, porque vivimos en Argentina, no estamos en un paraíso del cumplimiento fiscal, existen mecanismos para eludir las normas de información y estar al alcance de la AFIP, pero a través de mecanismos indirectos las personas terminan de una u otra manera siendo objeto de algún examen por parte de la AFIP, y si se detecta una diferencia, una inconsistencia significativa, y bueno, esa persona pierde el beneficio y deberá pagar los ajustes tributarios más la multa. Sí. Bueno. Lo que sí, que no deja de controlarse, una persona tiene declarado un patrimonio la última vez que presenta un patrimonio, por ejemplo, un contribuyente común, la última vez que presenta un patrimonio que sea la declaración jurada del año 2024 o 2025. Te adhiere el régimen simplificado, no informa su patrimonio, pero de la información que maneja el arca, obtiene que las incorporaciones a su patrimonio superan el monto de la ganancia de los ingresos declarados. Evidentemente surge una alerta y esa persona estará dentro del universo a verificar por la AFIP, que tiene su mecanismo de verificación, está regulado en la ley 11683. Todo empieza con una vista al contribuyente, le dice: lo hemos examinado y hemos encontrado esta inconsistencia. A partir de ahí se dispara un procedimiento que tiene plazos perentorios de cumplir el contribuyente, de aportar información y demostrar que no ha incurrido en la infracción fiscal que se le imputa o que se le adjudica. Diputado, bueno, me quedó bastante más claro el debate por dónde va este proyecto de ley, que seguramente en las próximas semanas volverán a reunirse para dictaminar, ¿no? Porque entiendo que hay cierto acuerdo con los sectores que siempre o mayoritariamente acompañan al oficialismo. El otro proyecto que también se empezó a discutir ahora en la Cámara Baja tiene que ver con los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. Hay aspectos técnicos que por eso son más complejos, pero hay algunos otros aspectos de la organización, de la designación de autoridades y de la remoción de las autoridades que desde los sectores opositores empiezan a advertir algunas preocupaciones. ¿Cómo ve el debate? ¿Qué cree que va a pasar? Más allá del texto en sí y los puntos que aborda, ¿cómo ve la negociación con los diputados de la oposición que, bueno, tienen su reparo sobre todo en los mecanismos para la designación de directores del Banco Central? Sí, bueno, usted sabe, yo soy muy respetuoso de la opinión de los diputados que honestamente plantean sus diferencias y hacen una oposición argumentada, no así de aquellos que se traducen solo en un discurso ideológico y normalmente exposiciones cargadas de adjetivos. En cuanto el punto es la remoción del presidente del Banco Central. En el proyecto de ley se va a una figura, una forma de remoción que necesita en los votos de las 2/3 partes de ambas cámaras, de los legisladores presentes. Esta es una forma de asegurar la continuidad de la independencia del Banco Central y la continuidad de una política monetaria que es beneficiosa para la gente. Por supuesto que quienes están en la vereda del frente son los que manipularon, destrozaron el Banco Central,
que le pusieron una cantidad de finalidades, como dice el presidente, que exceden lo razonable y también lo que hace una buena práctica en cuanto a los fines del Banco Central. Mire, en la vida diaria, en cualquier orden de la vida, usted crea algo y le asigna una finalidad o toma un empleado o genera una nueva sección en su empresa que tiene determinado objetivo, no lo consigue, despide al empleado, cierra la repartición o cierra el sector de la empresa, el departamento o la dirección. Para el Banco Central pasa lo mismo. El Banco Central tenía una finalidad, que yo me acuerdo la primera vez que visité el edificio, decía, es preservar el valor de la moneda. Luego se le adjudicaron otras finalidades que tenían que ver con la política salarial, el desarrollo y demás, que no las cumplieron. Aumentó la pobreza, tenía como misión disminuir la pobreza, mejorar la condición social, empeoró la condición social, y tampoco pudo mantener el valor de la moneda. Entonces tenemos una entidad que interviene en el mercado, que se queda con parte de los bienes de los argentinos de una forma indirecta y bastante perversa, que a través de la emisión genera lo que se llama el impuesto inflacionario, pero es en realidad el envilecimiento del poder adquisitivo del dinero de los contribuyentes. Entonces, por una disposición política que necesita el gobierno de turno para hacer caja o para mantener una política populista o distribucionista, cuando no tienen recursos, termina afectando a todos los argentinos contra su voluntad. Y todo impuesto, de acuerdo a la Constitución Nacional, tiene que tener la legalidad. Uno de los requisitos para la imposición es la legalidad, o sea que surge de una ley del Congreso. Y esto no viene de ahora, viene del año 1915, de la Carta Magna. Entonces, establecer y poner una traba para la remoción del presidente del Banco Central es preservar a esta institución de los manejos y la manipulación a los fines políticos que puede tener cualquier gobierno y de cualquier signo. No es una forma... El Banco Central tiene que estar al margen de la política y tiene que estar al servicio de su finalidad principal, que es mantener el valor de la moneda en beneficio de todos los argentinos. Por último, para pedirle también un poco de síntesis, porque estamos llegando ya al final del programa, preguntarle que haya una mayoría agravada para su remoción. ¿No genera una forma de ceder un rol que tiene el Congreso de la Nación ante las necesidades del Ejecutivo? Mire, de ninguna manera significa ceder, porque el Ejecutivo por sí mismo podía, con una mayoría simple que pueda tener en una de las cámaras, designarlo o removerlo. O bien por decreto, por DNU, como sucedió, o apretar al presidente para que se vaya. El rol del Congreso se ve fortalecido cuando es el Congreso, las distintas expresiones políticas, que sean ellas las que determinan si permanece o no permanece el funcionario en el cargo, cumpliendo su función. Entonces, acá se empodera mucho más al Congreso de la Nación que al Poder Ejecutivo. Se le quita facultades arbitrarias o intempestivas al Poder Ejecutivo y se le otorgan al Congreso para que con una mayoría agravada, o sea, con el consenso mayoritario de las fuerzas políticas, se tome una decisión tan importante y que afecta tanto al sistema monetario como remover al presidente del Banco Central. Muchas gracias, diputado, por este momento, por este rato, esta conversación y por la síntesis final, porque llegamos justo al tiempo que tenemos de aire. Así que le mando un saludo, buen fin de semana y nos encontramos seguro en cualquier momento aquí por los pasillos del Congreso. Adiós, Amanda. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, diputado Carlos Zapata de La Libertad Avanza, diputado de la provincia de Salta, del oficialismo, que está atravesando ya su segundo mandato. Ya llegando al final del programa, hubo algunas actividades más que se desarrollaron, varias reuniones que se realizaron políticas, pero bueno, podemos decir que la primera semana del segundo semestre 2026 aquí en la Cámara de Diputados comenzó con mucha actividad, con la perspectiva de sesionar antes que termine el mes de agosto y también con proyectos económicos que buscan desde el oficialismo y desde el Ejecutivo Nacional aprobación con las alianzas que se puedan construir con diputados, en este caso de los bloques opositores dialoguistas. Si estamos en tiempo, si estoy en lo correcto, ya es hora de despedirnos. Nos vemos en cualquier momento. Sigan aquí en Diputados Televisión. Que tengan un buen fin de semana.